hoy, 29 de noviembre del 2024, desde la Universidad Nacional de La Matanza y en el marco del programa Voces de Malvinas, los investigadores de la Junta de Estudios Históricos tienen el honor de entrevistar al señor Ángel César Paz, veterano de guerra. Bienvenido, Ángel, ¿cómo estás? Hola, bienvenido. Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, acá estamos. Bueno, un gusto tenerte con nosotros, Ángel. Hoy te invitamos porque queremos que nos cuentes un poquito de vos, de cómo era tu vida antes de la guerra. Contanos, Ángel, ¿dónde naciste? Bueno, yo nací en Capital Federal, nací un Mm, 9 de enero de 1963 bien. y ¿Quiénes eran tus padres, Ángel? mis padres, bueno, mi viejo era Juan Ángel Paz y mi mamá Elba Pérez. ¿A qué se dedicaban? Mi papá era metalúrgico y mi mamá era ama de casa, ¿sí? Y Y como toda mujer de esa época, digamos, vivía para más para los hijos y para lo que hacer doméstico, ¿no? ujú. Lo que también hacía ella, digamos, en ese momento también amasaba, hacía pan casero, empanadilla y eso, y yo con mi hermano mayor salíamos a vender. A los Ah, 6 7 años ya salía a vender a la calle. bien, desde Sí, sí, desde chiquitito. ¿Y chiquito. tenías más hermanos aparte de este Sí. hermano mayor que me comentás? Y uno más, uno menor que yo. Somos tres varones. Bueno, mis padres ya fallecieron, Ujú. sí, así que bueno, ellos eran de Tucumán, originarios de Tucumán, así que bueno. ¿Y conviviste con ellos toda tu infancia? Conviví con ellos, sí, toda mi infancia hasta eh, después del conflicto en Malvinas. Una vez después que vine de Malvinas, digamos, prácticamente toda mi vida, la infancia y la adolescencia lo viví con ellos. ¿Qué te gustaba hacer cuando eras chiquito, Ángel? Y como todo niño de esa época, salir a jugar al fútbol, armar equipos de fútbol, jugar campeonatos. Bueno, los típicos, cuando éramos más chicos, los típicos, jugar a la bolita, a la figurita, andar en la calle, andar de vago, salir a recorrer con los grupos de amigos, digamos, como vivíamos en González Catán y era campo, salíamos a recorrer toda la parte del campo y bueno, a buscar cosas Saliendo aventuras. de aventura. Así sí. ¿Y qué te hubiese gustado ser? ¿Querías ser futbolista de grande? No, no, lo hacía porque me gusta jugar al fútbol, hoy todavía lo hago y fui a probarme una sola vez a Ferro y bueno, pero las condiciones económicas Claro, no eran entiendo. las ideales porque bueno, la plata no alcanzaba. Ah, Siempre se buscaba o se prevenía hacer, digamos, para poder hacer, mis viejos hacer su casa, darnos los estudios, darnos posibilidad de estudio y bueno, a veces esa era la prioridad, ¿no? claro. Y contame, Ángel, ¿a qué escuela ibas? Yo iba primero a la escuela 127 en la primaria, que estaba cerca de casa, en González Catán, Ujú. se llama Santa María, y después hice la secundaria hasta tercer año, que después abandoné en Ciba, ahí en González Catán también. ¿Y qué sabías de Islas Malvinas antes de ir a la guerra? Y ya en la primaria siempre teníamos conocimiento de las Islas Malvinas, de que habían sido usurpadas, los ingleses nos las habían sacado, y ya teníamos conocimiento y uno siempre tenía noción de, de las islas, ¿no? Ujú. Por ejemplo, bueno, en la secundaria ya aprendimos en primer año fue en música, aprendimos la marcha de Malvinas, digamos que ya la conocía y bueno, después me acuerdo que una vez, te estoy hablando, fuimos a ver un partido de fútbol con mis viejos a la cancha de Boca a jugar a la selección, creo, no sé si vino inglés o no sé qué, me acuerdo en el 70 y pico y ya estaba ese canto digamos que decían de que los ingleses devuelvan las Malvinas y bueno, había una canción donde también había, digamos, palabras de insulto hacia ellos, ¿no? Ujú. Así que ya teníamos una noción de... Bien, bueno, Ángel, ahora te voy a llevar un poquito más o menos a la época cercana a la guerra y quiero que nos cuentes cómo te enteraste vos de la recuperación argentina de las Islas Malvinas. ¿Qué estabas haciendo? ¿Por dónde medio te enteraste? ¿Cómo fue? Bueno, a mí me incorporan al servicio militar obligatorio el 1 de marzo del 82 y
yo soy clase 63 y en el año y el 12 de abril llegué a Malvinas, ¿no? Nos enteramos, estábamos haciendo instrucciones acá en Ezeiza, en el vivac, que le llamaban del ejército, y nos despertamos ese 2 de abril con que se habían recuperado nuestras Islas Malvinas. Bien. Bueno, después de eso no sabíamos en realidad qué es lo que iba a pasar, pero después empezamos a notar el movimiento de parte de las tropas, de los oficiales, y recuerdo que fue justo unos días antes de Pascua. Vinieron a buscar, ahí estábamos, ya habíamos quedado toda la clase nueva, la 63, una gran mayoría, porque los soldados viejos lo habían llevado al regimiento, y nos pidieron voluntarios, y sabíamos de que había la posibilidad de viajar a Malvinas, sabíamos, digamos, de que, al menos yo sabía y tenía una intuición de que podía, esa de voluntariado que nos podíamos ofrecer era para ir y defender a nuestras islas, ¿no? Pero lo hacía más que nada por un sentimiento no un sentimiento en sí o pensando de lo que en realidad estaba pasando, digamos, con la dictadura, ¿no? Lo sentía porque tenía 18 años, ya tenía, digamos, un poco de militancia, sabía lo que era el imperialismo y me sentía como que yo en realidad iba a ir a pelear contra el imperialismo y me sentía más revolucionario que de repente que estar vistiendo el uniforme argentino, ¿no? Eso no quita que después nos dimos cuenta de que en realidad fuimos a defender a nuestra bandera, ¿no? Bien, o sea, a ver, por lo que entiendo, vos estabas haciendo el servicio militar en el momento que te convocan. Sí, sí. ¿Sí? ¿Y en qué regimiento estabas? Estaba en el Regimiento de Infantería Mecanizado 3 de La Tablada. Bien. Entonces, el 2 de abril te trasladan hacia Islas Malvinas. No, el 12 de abril. El 12 de abril. El 12 de abril, bueno, cuando nos traen al regimiento, tengo un primo que fue soldado viejo, clase 62. Él sabía de que yo iba ahí, entonces él se escapa del regimiento, pasa por la casa de mi vieja y le avisa, esto eran como la 1 o 2 de la mañana, pasa a avisarle que yo me iba a Malvinas. Y bueno, al otro día, eso fue un viernes, al otro día, era un sábado, mi hermano mayor se presenta en el regimiento, alambrado de por medio, me pregunta que si estaba bien lo que estaba haciendo, me dice, ¿cómo te vas a ir a Malvinas? ¿Cómo te va a ir a una guerra? Y le dije, no, es lo que yo siento. Le digo, vos no me lo vas a prohibir, le digo. Me dice, no, me dice, pensá en mamá, pensá en papá. Le digo, casualmente por eso lo hago, por ustedes, le digo, porque voy a defender lo mío. Y bueno, tenía esa idea de que sí o sí quería ir, no estaba obligado a no ir. ¿Sí? Y llegamos a Malvinas, mira, no quiero decir que te dije 12, pero en realidad llegamos un 11 de abril. Bien. Un 11 de abril. ¿Y cómo fue esa llegada? ¿Cómo lo sentiste vos? Y llegamos como a las 9, 10 de la noche, bueno, pisar el suelo de Malvinas fue algo muy especial porque en realidad se me cruzaron un montón de cosas por la cabeza, de esto lo que estábamos hablando anteriormente, de lo que hablábamos cuando nos enseñaron en la primaria que las Malvinas son argentinas, nos indicaban dónde estaban y creo que era un sueño poder estar ahí defendiendo las islas, sin pensar, digamos, que uno lo podía haber logrado, ¿no? Nunca pensé de que me podía haber tocado a mí poder ir y defender las islas, ¿no? ¿Tuviste contacto con los isleños? Con los isleños no, nunca, no, en realidad no. Bien. Bueno, entonces acá ya te llevo un poquito a la llegada a esas islas, ¿no? Como vos nos contabas. Llegaste y dijiste, bueno, formo parte de esto, vengo a luchar por la patria, ¿no? Y ahora quiero que me cuentes cómo viviste los días previos al inicio del combate. ¿Cómo era la rutina? ¿Cómo te sentías vos? ¿Cómo era la relación con tus compañeros? Bueno, la rutina diaria era el segundo día empezamos a caminar hasta que logramos llegar a Monte William. Caminamos todo un día y al otro día pudimos llegar, o sea, un día y medio casi estuvimos. Y en el momento de que llegamos, cada uno ubicamos las posiciones y nos tocó hacer los pozos de zorro, empezar a cavar, a formar las trincheras para nuestra defensa, ¿no? Y después, una vez terminado eso, era
empezar a subir las municiones desde el camino, teníamos que subirlas hacia el monte, que digamos fue algo muy, digamos, fue diario, constantemente, fue algo constante porque lo hacíamos durante todo el día, no parábamos, subíamos, bajábamos, preparábamos las trincheras y de repente parábamos para comer algo al mediodía, que hasta antes del conflicto sí llegaba la comida caliente, pero teníamos que bajar al camino para poder comerla. Y después a la noche era diario hacer imaginaria, hacer guardia, hacer avanzadas para ver si los ingleses no desembarcaban, así que fue constante hasta el 1 de mayo que se iniciaron los combates. ¿Cómo era la relación con tus camaradas? ¿Te llevabas bien? Sí, muy buena relación con ellos, sí, muy buena relación. En realidad, más que nada con los soldados de clase 63, digamos que éramos los que más nos conocíamos y teníamos muy buena relación. Al día de hoy todavía eso sigue muy firme, digamos, sigue esa amistad, esa hermandad que nos quedó, ¿no? ¿Y con los superiores? ¿Cómo te llevabas? Mira, yo puedo decir de parte mía, siempre digo, de que al menos mi jefe de grupo tuvo un buen trato para con nosotros, para con el grupo, y de repente por ahí capaz que creo que llegado el momento hubo esa diferencia o esa distancia que nos llevaba a que no había muy buena comunicación o de repente, yo siempre digo que yo al jefe de regimiento nunca lo vi en los 72 días que estuvo en Malvinas, nunca los vi, o sea, y sabía el nombre y todo, pero bueno, hasta el jefe de compañía llegábamos, después de ahí ya no sabíamos nada. Prácticamente vivíamos la rutina diaria y parte de la noche la vivíamos ahí en el Monte William, ¿no? Bien, ahora te quiero llevar al 1 de mayo. Contanos, ¿cómo se sintió ese día? ¿Qué fue lo que viviste, lo que viste, lo que sentiste? Y fue muy, muy sorpresivo. Primero sorpresivo porque no pensábamos que iban a atacar tan de noche, pero sí ya estábamos ansiosos y queríamos que vengan de una vez por todas porque ya estábamos como desgastados mentalmente y nos sentíamos como que la espera se hacía muy larga. Y bueno, cuando empezó el bombardeo fue algo muy, muy particular porque empezaron a bombardearnos y era algo nuevo para nosotros, era algo nuevo porque no teníamos experiencia ni nada y no sabíamos en realidad a dónde estaban tirando y bueno, ese día tratamos de resguardarnos, de cubrirnos, de ver si estábamos todo bien. El bombardeo duró un par de horas y bueno, después al otro día también las fragatas se acercaban cerca de la costa y nos bombardeaban. Nosotros veíamos la fragata cuando nos bombardeaban, esa era otra de las particularidades porque el armamento, los cañones que teníamos nosotros no tenían un alcance como para poder alejarlo, hasta que bueno, llegaron 2 cañones 155 milímetros, que eso nos ayudaron y las fragatas se pudieron retirar, ¿no? Bien, ¿y cuál era tu rol? A ver, contanos un poquito sobre Yo eso. era tirador de FAL, yo era apuntador de FAL. Bien. Estaba, digamos, un infante más, era infante y bueno, cada uno tenía su rol de combate y bueno, yo compartía la posición con el jefe de grupo y bueno, él me tomó como que si fuese parte de lo que le podía pasar al grupo y por ahí capaz que salía a ver cómo estaban los compañeros, pero mi rol era apuntador. ¿Recordás algún compañero caído en particular? El compañero nuestro que cayó de la compañía C es Jorge Soria. ¿Y qué acciones tomaste cuando viviste ese momento? No porque él cayó en una avanzada y nosotros cuando nos despertamos vimos que había sido, en esa avanzada había volado la casa donde mayormente ellos hacían guardia o custodiaban a ver si no había desembarco, bueno, se vio la casa que había volado, nada más. Yo estaba en ese momento muy alejado de él. Digamos, alejado te estoy hablando unos 3, 4 kilómetros, ¿no? Pero desde el monte se veía. ¿En qué momento sentiste un peligro inminente? ¿En qué momento tomaste magnitud de lo que estaba sucediendo? Mira, el peligro siempre estuvo, no, nunca dejó de estar el peligro. Creo de que hasta último momento creo que el peligro lo tuvimos todos, ninguno
está exento de esto. Lo que sí puedo sentir y decir de que nunca tuve, digamos, ese temor de no volver. Siempre supe de que iba a volver al continente, ¿no? Como le decíamos. El único momento que sí me vi ya desahuciado, agotado, fue el último día de combate, que nos empezaron a bombardear, nos tiraban de todos lados, nos empezamos a replegar al pueblo y bueno, nos caían tan cerca las bombas, por suerte. Caían por todos lados, pero por suerte ninguna nos tocó al grupo que nos veníamos replegando, que éramos 3 o 4 compañeros, ¿no? En ese momento sí pensé que no iba a volver. Fue el único momento, fue un instante, pero siempre pensé de que no me iba a quedar allá. Bien, siempre tuviste esa convicción. Sí, sí. A pesar de que no era creyente, no era creyente, no rezaba ni nada. Yo pensaba y creía en lo que yo podía hacer nada más. Bien. Bueno, ahora te quiero poner en un momento importante de la guerra. ¿Cómo y cuándo te enteraste del hundimiento Ara General Belgrano? Y nos enteramos al otro día de que lo habían hundido y eso nos impactó mucho. Creo de que eso nos bajoneó mucho, nos tiró muy abajo y eso también formó parte de la realidad de que nos podía tocar a nosotros, ¿no? Digamos, perder la vida. Y no solo perder la vida y también no saber de qué nos podía llegar a pasar o no. Más allá de que, bueno, ellos estaban en medio del mar y, bueno, desconozco cómo ellos pudieron, los que sobrevivieron, sobrevivir de la manera que sobrevivieron y la verdad que los admiro por el estado de supervivencia que tuvieron, más allá de los 323 que cayeron. Pero para mí ellos son muy, muy especiales porque son personas que tal vez padecieron mucho más en poco tiempo de lo que yo viví, ¿no? ¿Tuviste contacto con los británicos? Sí, tuve ¿Cómo fue contacto. ese primer contacto? Y fue después de la rendición. Después de la rendición fue al segundo o tercer día, pues estuve prisionero de guerra. Nos llevan a limpiar unas casas y eso. Y yo había estudiado hasta el tercer año el profesorado de inglés. Y nos estaban custodiando, mientras estábamos limpiando, nos estaban custodiando 2 ingleses. Y en un momento tenía necesidad de ir al baño, le pido en inglés a él y a uno de ellos, bueno, me permite ir y cuando volvía me paró y nos pusimos a hablar, me mostró su familia, su esposa, la foto con una bebé y hacía 10 años que estaba dentro de la fuerza, ¿no? Eso fue uno de los contactos que tuve. Y después otro de los contactos que tuve fue cuando ya veníamos en el buque, en el Norland, yo vine en el Norland. Yo vine en un camarote por el hecho de que un personal médico, creo que fue de la Cruz Roja, cuando nos estaban revisando arriba del buque ya, me vio, me sacó aparte y se dio cuenta que yo venía desnutrido, venía famélico, digamos. Y nos pusieron ahí, aparte éramos 6, no sé, pero éramos 6 de distintos regimientos, ¿no? Y también me pasó lo mismo, le pido, me acerco en un momento para ir al baño, le pido también en inglés, cuando vuelvo me piden sentarme, ellos estaban, digamos, como un camarote, pero un salón chiquito, había un banco donde, el único pasillo era donde estaban ellos, que había un banco, me hacen sentar, me piden sentar en inglés, y me preguntaron si hace cuántos años estaba en el ejército, y la anécdota de esto es de que yo le decía 3 meses, y ellos me decían, no, years, me decían, años. Y yo le decía, no, months, ¿viste? Months. Y estuvimos así como 2 o 3 veces, y después me quedó que en el momento me dio muchísima bronca porque se rieron. Yo creo que después con el tiempo me di cuenta que no se reían de mí, en realidad se reían de que cómo puede ser de que los altos jefes militares mandaran a personas con 3 meses de intrusión a una guerra. Me quedó eso de que fue por ese lado, no es porque
digamos, no podían creer que yo hacía 3 meses que estaba en una guerra. Bien. En ese momento que me estabas contando que te llevaron ahí al camarote y fue un buen trato dentro de todo, Sí, dentro de todo, ¿sí? sí, fue un ¿Qué trato de hiciste ahí? prisionero de guerra. Estuvimos Claro. ahí sin hacer nada, eh, nos tiraron, no, nos daban un poco de comida, no era una gran comida. Yo siempre digo, el trato de los ingleses fue como, no es porque nos trataron mucho mejor, siempre nos trataron como prisioneros de guerra, no hicieron diferencia para con nosotros. Eh, por ahí nos respetaron un poco, tal vez porque éramos soldados y eso, pero el trato fue tal cual como se tratan a los prisioneros de guerra, ¿no? Sí. ¿Y cómo te llegó a vos la noticia del cese al fuego? ¿Qué sentiste en ese momento? Eh, mira, yo me enteré de que nos íbamos a rendir después que llegué a Puerto Argentino, porque esa mañana eran como las 9, 10 de la mañana, estábamos ahí en William y nos ordenan replegarnos. Justo mi jefe de grupo se había ido a buscar herido con otro soldado y me dijo, bueno, si llega a pasar algo o llegan a replegarnos, yo creo que mayormente sabían lo que estaba pasando, me dice cargate en la mochila de rancho todas las municiones que puedas. O sea, quería decir de que te sacaba todos los elementos que tenía de rancho y lo único que tenía que hacer poner caja de municiones, que es lo que hice. Aparte sabía que lo único que me podía salvar a mí eran las municiones, otra cosa no. Y, y bueno, y con esa bolsa de rancho llegué a la entrada del pueblo, estábamos entrando al pueblo, digamos, lo que hoy es, digamos, en ese momento hay una gran dimensión lo que es ahora, lo que fue en ese momento, y cuando vi de que todo era, digamos, anarquismo, ¿viste? No había orden, no había nada. Ahí en ese momento me di cuenta que había terminado todo. Entonces ahí fue en ese momento, en el pueblo, que dejé la bolsa de rancho con las municiones. Y ahí me di cuenta de que todo había terminado, porque estábamos todos los soldados caminando de un lado al otro. Los soldados, los oficiales, los suboficiales. Querían imponer un orden cuando no lo podían hacer ya. Entonces, bueno, en ese momento. Bien. ¿Cómo y en qué volviste al continente? Volví en el buque en el Norland. Mm. Volví un 22 de junio a Puerto Madryn. Bien. ¿Y el reencuentro con tu familia, cómo fue? El reencuentro con mis viejas, en realidad fue en Campo de Mayo, porque ese mismo día que llegamos, nos ponen en una cuadra, nos esconden ahí como para querer hacernos bañar y eso. eh, y en un momento que estábamos, no nos dejaban salir, nos encerraron ahí, teníamos personal que nos cuidaba y no dejaban salir. Viene un primo mío, que yo te digo, que me había ido a avisarle a mi vieja y viene y me busca. Ella hacía 3 días que estaba ahí. Me busca y me lleva, la había visto a mi vieja y me lleva al encuentro de mi vieja. Y yo así, mi vieja me vio todo zaparrastroso, sucio, con la misma ropa que estuve 72 días en Malvinas. Me vio todo completamente, creo que no sé qué imagen se habrá llevado ella porque nunca le pude preguntar, nunca pude saber qué es lo que pensó, pero me veía completamente, yo me veía, digamos, todo sucio, ¿no? Imagínate ella lo que podía hacer o pensar como me vio. Venía como 10 kilos menos, una ropa completamente sucia, así que fue un abrazo inmenso. Bueno, habían ido primos míos y eso a acompañar a ella y, y bueno, fue algo muy particular. Y es más, pasó de que nosotros ya habíamos decidido, el grupo de soldados, que el regimiento al otro día tenía que volver acá a Tablada. Y dijimos, no, nosotros no nos quedamos, pues nos querían hacer quedar. Nos querían hacer quedar como lo hicieron quedar a todos, alimentarnos, darnos de comer, todo lo que hicieron, lo que hizo los altos jefes militares, lo que hizo la dictadura, hacernos ver bien. Y entonces agarramos y no nos quedamos. Entonces a mi vieja le dije, no te vengas para acá, le digo, nos vamos a ir al regimiento. Bueno, entonces cuando nosotros nos fuimos al regimiento, ella igual se fue a Campo de Mayo. Y bueno, yo me tuve que volver a mi casa, solo, digamos, porque ella no estaba. Me acuerdo de que
que después que estuvimos en el regimiento salimos de ahí y me tomé el 180 hasta La Ferrera y de ahí me tomé el tren, hasta González Catán. Y bueno, es más, con la ropa nueva que nos habían dado ahí en Campo de Mayo, ¿no? Y no teníamos ropa, no teníamos la ropa civil, no sabíamos dónde estaba y eso. Y recuerdo que subí al 180 y le digo al chofer, le digo, che, ¿me llevas? Le digo, recién vengo en Malvinas. No, llevo 2 uniformados, ya miro así, eran 2 policías, ¿viste? Le digo, no, hacelo bajar a ellos, yo no me bajo. Agarré y me subí, me quedé ahí sentado. Ni el chofer ni los policías dijeron nada, ¿no? Pero me subí y viajé igual. No me iba a quedar, yo quería llegar a mi casa. Bueno, en el momento que llegas a casa, ¿quién te recibe? Mi viejo. Mi viejo hacía poco había llegado de trabajar y me encontró ahí y bueno, me dio un abrazo inmenso. Me dice, no puedo creer de que estés acá. La verdad, porque las comunicaciones y las cartas eran... casi no recibíamos cartas y ellos no recibían cartas. Y bueno, me dice, no, estuvo ahí, me atendió, me hizo un mate cocido, no sé qué. Y como a las 6, 7 de la tarde llegó mi vieja que llegaba de Campo de Mayo y me acuerdo de que me abrazó y me tocó desde la cabeza hasta los pies, como no creyendo que podía estar ahí, ¿no? Creo que fue algo para ella, no sé, la verdad nunca supe qué es lo que vivieron porque nunca lo pudimos hablar, qué es lo que vivimos con él, digamos, pensaban ellos, ¿no? Y ya estoy hablando luego de la guerra, ¿no? ¿Cómo es tu vida? Vamos a seguir por ahí. ¿Con quiénes vivías después de la guerra? ¿Con tus padres? Después de Malvinas sí viví con mis padres. Después, al poquito tiempo después de Malvinas, antes de ir, estaba de novio, me casé con una chica. Pero me casé en el 83 y en el 84 ya me había separado, o sea, tuvimos una hija, hoy tiene 40 años. Y bueno, y después empecé a andar con los veteranos ya en ese mismo año, 82, 83, empezamos a recorrer y bueno, después que me separé volví con la casa de mis viejas y hasta que... Pero siempre andaba, digamos, mi vida fue un poco más andar con los veteranos que con el grupo de amigos de la infancia o con la familia, ¿no? ¿Cómo fue ese reencuentro con los veteranos? Fue muy particular porque de repente los encontraba y te daba ese abrazo que de repente mucho tiempo no nos habíamos dejado de ver y creo de que cada uno tenía la particularidad de tener su problemática, ¿no? Porque vos hablabas y vivía lo mismo que vivía yo, digamos, no poder hablarlo en tu casa, no poder expresarte en otro lugar, y de repente sí lo podías hacer con un par, en este caso con un veterano. Y la problemática era la misma, falta de contención, falta de trabajo, ninguno estábamos bien. Así que fue algo muy particular estar con ellos. Creo que ellos son parte de mi vida hoy por hoy. Pero es más, yo siempre digo de que son más hermanos ellos que mi propia sangre. Me contabas esto del trabajo. ¿Cómo fue tu experiencia laboral después de la guerra? Y después de volví no tenía trabajo, bueno, salí a ver, anduve, andaba haciendo changas y de repente se dio la posibilidad de que pude entrar en una línea de colectivo, pero sin decir que era veterano. Además, la persona que me llevó le digo, mira, le dije la verdad, pero yo no quiero que digas nada, porque si no, no entro, le digo. Y bueno, pude entrar ahí y también era siempre el silencio, vos no podías decir nada, no podías actuar, no podía comentar lo de Malvinas ni nada. ¿Se te prohibió hablar de eso? Era prohibido hablar de Malvinas, prohibido hablar porque nosotros mismos sentíamos ese desprecio. Después vendía en la calle y me tocó una vez ir a pedir trabajo así vestido de veterano y me dijeron me dice no, ya está, ya lo tomamos y el cartel lo tenía ahí que se necesitaba gente, ¿viste? Esas cosas como que
que vos agarrás y decís hasta qué punto uno pudo llevar y superar eso, ¿no? Y yo creo de que el mismo veterano se ayudaba entre ellos, ¿viste? En todo sentido. Siempre estuvieron a la par de uno, el veterano. ¿En qué organizaciones empezaste de veteranos? Acá en Matanza. Primero Y empezamos acá, tuve invitación de acá de uno que estaba en la calle Irigoyen, por allá por 1982, 83. Y después estuve en el centro veterano en La Ferrere y después siempre me quedé acá en Matanza. ¿Y qué hacías vos? ¿Cuál era tu rol ahí? Estar con ellos, salir a vender a la calle, he salido para poder mantenernos. Y participar de las marchas, participar de la organización que se necesita, siempre se necesitó, pelear por nuestros derechos. ¿Y Creo que actualmente? ¿Qué haces actualmente? hoy trabajo en el Programa Nacional de Atención a Veteranos de Guerra, en el PAMI, que se creó allá por el año 2005, donde brinda la contención de salud, tanto en lo físico como en lo mental, y tratando de que se cumpla ese programa, porque hoy ese programa se puede llegar a cumplir únicamente, lo veo yo, siempre dependiendo de que el veterano esté presente, pero no porque esté yo, sino porque esté presente la persona que trabaja ahí como veterano o alguien que lo pongan a trabajar, y los centros mismos tienen que ser muy participativo para que ese programa pueda seguir funcionando, tanto los centros veteranos, las federaciones o la confederación en este caso. Pero siempre, digamos, esa falta de atención se siente mucho en el interior. Tal vez en el AMBA no, porque hoy en el AMBA hay un buen programa de atención, tenemos la Favaloro, tenemos el italiano, tenemos la universidad, o la UBA a través de la Universidad Odontológica, donde tiene un programa, pero imagínate vos de que de repente un veterano que te estoy hablando que vive en Corrientes, se tiene que venir a hacerse acá en Corrientes, por ahí no hay atención odontológica, como no hay en el Chaco, como no hay en Entre Ríos, donde yo vivo, un tratamiento de conducto que es caro, que hoy no lo cubre el PAMI, no lo cubre en ningún sentido, y te tenés que venir a hacer acá. O sea, no solo eso, sino que no te cubre el gasto de pasaje, tenés que venir solo, tenés que terminar acá, o si no, pagar allá en lo particular a alguien que te haga un tratamiento, por decirte, un tratamiento de conducto. No vayamos a un implante o a una prótesis de cromo cobalto, por decirte, ¿no? Entonces, lo que hoy tienen los compañeros, yo siempre cuando hablo con ellos le digo, cuiden esto porque ustedes tienen todo, le digo, y nosotros no tenemos nada. Yo muchas veces he tenido diferencia con la gerencia o con la gente de PAMI Central de decir de que los veteranos de Buenos Aires, no por decirlo de una manera, son veteranos de guerra y los que vivimos en el interior somos Kelper, porque no tenemos un montón de cosas en problemática de salud. Por ahí, para que tengas una idea, un compañero que vive en una localidad del interior de Paraná, poner a 150 kilómetros para hacer una resonancia, se tiene que venir a Paraná a hacer 150 kilómetros. Y acá, de repente, un compañero que vive en los kilómetros, en Virrey del Pino, viene acá al italiano y la tiene, ya está haciendo 20 kilómetros, 30. Claro. No es lo justo, también es lejos, pero Claro, entiendo. te hablo hacia la diferencia de distancia, ¿no? Sí, entiendo. Ángel, contame, ¿a vos te quedó alguna secuela física de la guerra? Mira, yo volví con pie de trinchera, los pies congelados. Las tengo porque puede hacer 40 grados de calor y yo tengo los pies fríos, nunca se me calientan los pies. ¿Por qué? Contanos cómo era la vida en la trinchera. Y mira, el tema de las trincheras, digamos, y más que nada por el frío, vos cuando había un ataque siempre vos te metías en la trinchera y seguramente tenía agua, ¿no? Pero otra de las particularidades que tiene el suelo de Malvinas es la turba. La turba es una tierra muy blandita, digamos, y siempre, digamos, en la noche llegaba a ser 10 grados bajo cero, 20 grados bajo cero, y vos no te podías quedar quieto. Entonces tenías que andar, y
Y aparte, desde el momento que llegamos hasta que volvimos, no nos cambiábamos prácticamente ni las medias ni nada. Eso hizo andar siempre con el pie mojado y eso, y bueno, las consecuencias fueron esas. No sé, yo por suerte lo único que te puedo decir es que tengo esa problemática de los pies que ya te vuelvo a decir, tengo que dormir con los pies tapados para poder, en verano, para poder dormir, si no se me enfría. Sí, Pero hay otros compañeros que han perdido los pies, se le han cortado los dedos de los pies, o los mismos pies, o las piernas, por el tema del congelamiento. El congelamiento, o sea, el agua te mojabas, pero no te podías secar, por decirte. ¿Y qué equipo? ¿No tenían nada? El equipo que siempre usó, digamos, creo, no era un equipo sostificado como para poder decir de que para ese clima, ¿no? Creo que las personas que fuimos, los soldados que fuimos, no sé si fue por algo que ellos tomaron la decisión, más que nada por imprudencia o por inoperancia de parte de los altos jefes militares de mandar gente de Corrientes, del Chaco, de nosotros. El día que me fuimos a Malvinas, yo recuerdo de que acá que era un domingo de Pascua, hacía más o menos 30 grados, y llegamos a Malvinas, habremos llegado con 10 grados bajo cero, para que tenga una idea. De repente viajamos de mangas cortas y en Malvinas, cuando estábamos bajando, tuvimos que sacar las camperas. Y el cambio eso fue muy fuerte. De parte del ejército, yo siempre hablo de la parte de mi fuerza, ¿no? Sí, Lo de que entiendo. no estuvieron, digamos, a la altura como para estar preparados para lo que ellos estudiaron y para lo que ellos hicieron carrera tantos años, ¿no? Porque si un general llegó a tantos años y ser inoperante, como lo fue Menéndez y todos sus subordinados, que hizo de que nosotros no hiciéramos en Malvinas lo que correspondía. Yo siempre digo eso, no lo veo de ese lado. Sí, me entiendo. Y volviendo a tu vida después de la guerra, me contaste lo laboral. ¿Y cómo más te sentías? ¿Que podías dormir? No, yo por ejemplo salía a los boliches y por ahí capaz estaba 1 hora o 2 de tanto ruido, me iba, no dormía. No, dormí y duermo 2 o 3 horas, más no duermo. Bueno, era vivir fueron muchas cosas que no creo de que uno por ahí la pudo ir cambiando en el tiempo, ¿no? 42 años después o no, pero yo por ejemplo no dormía. Para mí la fiesta de fin de año, Navidad y Año Nuevo no era particular mío porque no quería festejarla por el hecho primero por lo hecho de que tenía compañeros que habían quedado en Malvinas y no volvieron. Y después por el hecho de que tiraban, por ejemplo, el juego de artificio, para mí era algo te llevaba directamente a ese recuerdo de estar allá, y entonces prefería encerrarme más allá de que por ahí con el tiempo mi familia me llegó a entender, y- pero era eso, era, digamos, vivir, digamos, todavía vivo, digamos, con el tema de que si alguien viene atrás mío, me fijo si en realidad me va a hacer algo, ¿no? O sea, ¿cómo podría decirte? Muy precavido en todo, muy con ese temor de que te pueda llegar a pasar algo. Digo, no, te puede llegar a pasar algo por alguien de que vos, o sea, pensás que te pueda venir a hacer daño cuando en realidad no, o sea, esas cosas, ¿no? Para mí no es que tenga miedo a morirme, ¿no? Creo que a veces lo hablamos en casa o digamos, la verdad que no le tengo miedo a la muerte, no. Para mí es algo que desde Malvina para acá me viene acompañando todos los días. ¿Con Entonces, tus como que, hijos hablabas sobre lo de Malvinas? ¿con quién? Perdón, con tus hijos, ¿hablaste sobre tu experiencia en Malvinas? Con mis hijas pude hablar recién ahora de grande, o por ahí ya cuando ellas pudieron entender algo, y cuando digamos, no, siempre me tenían en cuenta, digamos, para los 2 de abril, desde chica, siempre mamaron Malvinas, ¿sí? Sabían de que, bueno, una de ellas cumple el año el 1 de mayo, y
siempre con el tema de que nos juntábamos, se preparaba el evento por el hundimiento del crucero y había que ir a algún lado. Ella prácticamente de chiquita yo no estuve en los cumpleaños de ella, por decirte. Y hoy es una gran militante de Malvinas, ¿viste? Y después la segunda Vicky también, con el tiempo de grande me llevó a decir, bueno, hoy te entiendo por qué vos peleás por tanto, por los derechos de Malvinas. Y Santiago, que hoy el más chico, tiene 17, él tiene más asumido el tema de Malvinas y eso, y bueno, él sí siente mucho. Digamos, hoy los tres están dentro de la Secretaría de Hijos del Legado Malvinas de acá del Centro de Veteranos de Guerra de La Matanza. Digamos, en Santiago por ahí participa menos porque vive allá, pero Vicky y Diana participan mucho acá. Entonces eso hace que, creo que algo bueno dejamos, la semillita la dejamos. Sí, por supuesto, una gran semilla dejan los veteranos en todos. Contame, ¿volviste a Malvinas vos en algún momento? Volví en el 2012 y la última que volví fue ahora en octubre de este año. ¿Cómo fue ese regreso? Mirá, el 2012 tal vez no haya sido muy particular porque viajamos con 5 compañeros de la misma compañía y fuimos a los lugares que estuvimos y a los otros lugares que recorrimos Montelondo, Darwin, Tambledo y Zapperhill. Fuimos y sin tener conocimiento lo único que hicimos fue llegar ahí. Y ahora el último viaje la verdad que fue muy positivo, muy sanador más que nada, porque viajamos 21 veteranos y lo bueno que a mí me llenó y la verdad que me enorgullece haber viajado con ellos fue escuchar la historia de ellos, ¿no? Porque fuimos a cada lugar donde ellos estuvieron y cada uno pudo contar su historia al grupo que estábamos ahí y la verdad que eso te llena mucho y te llena en la experiencia y te llena, digamos, la información que ellos te dan. Porque vos pensás, bueno, yo viví de una manera, ellos vivieron de otra, pero ellos estuvieron ahí y capaz que hicieron mucho más que yo. Y la verdad, la idea siempre es ir y honrar a los 632 que dieron muchísimo más que nosotros. Ellos dieron su vida, uno pudo volver y puede aportar mi granito de arena nada más hoy por hoy, pero ellos dieron su vida. Y para mí ese respeto hacia los que dieron la vida es muchísimo más de lo que uno pudo haber hecho. ¿Qué significa para vos la Guerra de Malvinas? La Guerra de Malvinas yo creo que significó un antes y un después en varios aspectos. Por ejemplo, en lo personal, te puedo decir de que nunca esperé de haber participado en un hecho histórico en la historia de la Argentina. Nunca me pensé que me podía haber tocado a mí. Ese es uno. Después, en lo político, creo que retrocedimos 100 años o más, porque la dictadura militar lo que pudo peor haber hecho, haber largado a esta fantasía de decir vamos a recuperar las islas y después cuando se dieron cuenta de que no era así, porque la idea de ellos era llegar allá y recuperar las islas. Vos fijate, yo siempre digo, vamos a recuperar las islas pero sin provocar baja al enemigo, ¿no? Izar la bandera argentina y llamar a negociaciones. Fíjate qué pensamiento muy extremista, ¿no? Porque decían, no provoquemos baja al enemigo, que el enemigo es pirata, inglés, para mí, ¿no? Colonizador, imperialista, colonizaron todo lo que pusieron, usurparon todas las tierras que pudieron y resulta que la dictadura dijo, no provoquemos baja, pero sí, durante el proceso militar hubo 30.000 desaparecidos. Ellos no podían matar a los ingleses, pero sí se cansaron de matar a nuestros hermanos argentinos. Era esa diferencia. No solo mataron, torturaron, bueno, todo lo que ya sabemos lo que fue el proceso de la dictadura, ¿no? En ese sentido no me identifico, nunca me identifiqué con la dictadura. Sí que la gesta de Malvinas o la guerra de Malvinas fue algo
nacional, popular, porque unió a todo el pueblo argentino, ya sea de derecha o de izquierda, por una causa común. Digamos, fue todo solo un puño Malvinas. Y lamentablemente, bueno, no nos olvidamos de que, bueno, el 30 de marzo estaban reprimiendo al pueblo trabajador y el 2 de abril estuvieron festejando los argentinos la recuperación, y después no me acuerdo qué día fue que convocó, yo ya estaba, creo que ya estaba en Malvinas, convocó Galtieri a la plaza y salió al balcón y se creía lo que se quería, que se quiso comparar con Perón, ¿viste? Algo que vos agarrás y decís, ¿a dónde quisieron llegar? Y creo de que eso fue el error más grande que tuvieron. Lamentablemente nunca lo reconocieron, no lo reconocieron ni siquiera fueron enjuiciados, salvo el juicio, el informe Rattenbach. Después lo demás nunca se lo procesó por tales causas, ¿no? Bien, ahora volvamos un poquito a lo que fue Malvinas. ¿Para vos cambió algo con el 40 aniversario de la guerra? Cuando me decís cambió algo, ¿en qué sentido? En la gente, en Social. el pensamiento de la gente. Yo creo que la gente hoy está, creo que tenía ese miedo, ese tabú de identificarnos a nosotros como veteranos, ¿no? Justo se dio los 40 años, se dio lo del Mundial, se dio la canción de los chicos de Malvinas, y creo que eso hizo que la gente se identificara más, y creo que eso hizo de que hoy Malvinas se pueda tratar mucho más, se está tratando en las universidades, en los colegios, eso es un logro muy grande por parte de los veteranos y de todo lo que se viene logrando, y que la sociedad aceptó al veterano de guerra, ¿no? En general, digamos, la sociedad y le abrió la puerta, ya sea en la universidad, en las escuelas, en distintos lugares, cosa que por ahí los políticos no lo han hecho todavía, porque no lo han hecho a nivel Estado, ¿no? Porque cuando hay Malvinas no solo se trata de identificar al veterano de guerra, o reconocer al veterano de guerra, porque creo de que el veterano de guerra va a seguir hasta último momento buscando por ese reconocimiento, y lo que tiene que hacer el Estado es buscar la forma de seguir peleando por la soberanía, pero no por la soberanía de Malvinas, sino por la soberanía del mar argentino, la extensión a la Antártida, el mapa bicontinental que todos desconocemos. Todo eso hace que muchas veces no se hable de eso, en la cual creo que hasta el veterano mismo a veces toma una posición política de pensar de que no nos corresponde pelear por eso, o defiende de una manera u otra el sistema, ¿no? de entrega que hoy hay, porque lamentablemente hoy tenemos un sistema de entrega de Malvinas terrible, y más conociendo lo que está pasando con el proyecto que tienen los Kelper de hacer el puerto de aguas profundas, de aumentar de autorizaciones para la pesca y eso, y bueno, para la explotación del petróleo, ¿no? Sí, entiendo. Bueno, Ángel, ya estamos llegando al final de esta entrevista. ¿Algo más que nos quieras decir, algo más que nos quieras compartir? Mirá, lo lindo de que a veces creo que uno trata de hacer lo que yo te decía hoy, aportar un granito de arena, es que, y lo que vos me decías, si a 40 años nos sentimos identificados, que la sociedad nos identificó, sí, yo creo que sí, al menos yo lo siento en el lugar donde yo vivo. Pero creo que nosotros mismos nos tenemos que abrir como veteranos, ¿no? Te digo por qué, porque de repente en la delegación que yo trabajo de PAMI, hay muchos compañeros que usan la remera de Malvinas y optaron por usarla los días viernes, ir todo más o menos con este tipo de remera, vestido de la misma forma. Y eso se va extendiendo, y bueno, trato de buscar esa remera, llevarla. Yo no lo uso por algo en particular económico o ganancia, como para que quede claro.
me encanta ir y llevar cosas de Malvinas. Me tocó el 20 de noviembre ir a dar una charla a un colegio y la verdad que me pasó algo muy particular que cuando cantaron Aurora y la Marcha de Malvinas me emocionó una barbaridad, se me pasaron un montón de imágenes del último viaje y al otro día la directora de ese colegio me llevó un sobre así de carta. Vos no tenés idea la expresión de cada alumno, digamos de cuarto grado, lo que decía en esas cartas. Compartilo, contanos. No sabés, o sea, decir que para ellos sentirnos ahí al lado de ellos y no podían creerle que estén viendo a un veterano de guerra, por decirte algo lo que decía, o uno puso, una vez que vos pusiste a hablar, dice, yo me trasladé a lo que vos viviste en la guerra. Vos imaginate, no sé, esa imaginación de los chicos, ¿viste? Y todas esas cosas, unas cartas hermosas. Bueno, digamos, con un significado, una identidad o algo que creo de que con poco o nada uno trata de llegarle, ¿viste? Con nuestra historia. Yo fui con otro compañero, Pedro Barbosa, que es un veterano de guerra de La Paz, y siempre me acompaña en las charlas. También me acompaña, que esta vez no me pudo acompañar el papá de un caído del crucero, Carlos Figueroa, tiene 90 años, y bueno, por una descompensación que tuvo ese día no fue, pero yo cuando le digo, mira, tengo una charla, me dice, bueno, yo ya sé, él me dice, si estoy bien voy. Entonces yo lo paso a buscar a la casa y nos vamos y después voy y lo dejo. Tiene 90 años y vos fíjate, tiene 90 años y él sigue, digamos, así como es él, un montón de padres de caídos, ya sea papá o mamá, por la causa Malvina están ahí, ¿viste? O sea, es algo de que es digno de ellos escucharlo. Para mí un orgullo contarte esto, porque para mí él lo que hace con sus 90 años, con toda la problemática de salud que tiene, lo nombro a él, como, para mí es algo muy especial. Así como son todas las mamás, los papás de nuestros seres caídos, que siempre están al pie del cañón, creo que eso también es muy importante. Ellos nos dan mucha fuerza. Sí, por supuesto, las familias nos acompañan en todo, Sí. en todo momento. Bueno, Ángel, Bueno, Ángel, te agradecemos de todo corazón por estar acá, por contarnos tu testimonio, por brindarnos tu tiempo y nada, más que agradecerte por tu esfuerzo, tu valentía y por estar acá. Muchas gracias. No, gracias a todos ustedes y bueno, que se siga proyectando todo esto y que todos los veteranos puedan venir a expresarse, sería muy bonito para la historia, ¿no? Porque es algo importante esto. Sí.